Así que con eso vamos a comenzar, y queríamos también decirles que hoy vamos a seguir con la serie en la cual ya comenzamos la semana pasada, y es acerca de cuál es el fruto del Espíritu. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el amor y todo lo que significa el amor. El pastor que en su turno estuvo hablándonos de eso, y vamos a continuar. Seguramente que Dios quiere enseñarnos muchas grandes cosas a nosotros, y en esta tarde va a ser un tiempo especial. Vamos a hablar en esta tarde de lo que es el gozo. Cuando hablamos del gozo, vamos a leer nuevamente el pasaje que está ahí en Gálatas, que dice lo siguiente: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo me puse a pensar qué significaba que contra tales cosas no hay ley, y el significado es que no hay discusión con respecto a que el fruto del Espíritu es todas esas cosas, y hoy nos vamos a centrar en lo que es el gozo. Por cierto que cuando se habla del gozo podríamos nosotros venir y tergiversar o no tener claridad en el significado. Vamos a ver, por ejemplo, una persona que nosotros podríamos pensar hace poco a nuestro alrededor, en Guatemala, sucedió una catástrofe bien fuerte, y me llamó la atención el testimonio de un señor en el cual obviamente su realidad es muy, pero muy difícil, y mejor oigámoslo a él para ver qué es lo que está pasando en su vida. Veámoslo. ¿Para dónde está su familia? Son 5, 6, 7, 8, 9. Mi familia, le vieron todos juntitos viendo. Los atrapó a la corriente. Porque yo le dije que llegamos para allá, pero bien mi hijo me dijo, confío en Dios, papá, me dijo, no va a pasar nada. Cuando yo intenté, ya no me dejó la creciente sacar a mis hijos para allá. Todos vivieron para Julián. ¿Qué pasan ahí con ellos? ¿Cuántos son ellos? 9, mi familia. 9 de su familia. ¿Y escuchan más personas que están atrapadas para arriba? ¿Hay más personas atrapadas? Sí, allá estaba yo con otros muchachos, hay como unos 20, tal vez 30 por ahí. ¿Atrapados en algún edificio? Sí, está en una casita donde no le llegó la tierra directamente. Ahí se defendieron ellos. Abajito de la iglesia misionera hay un muerto. Ahí hay un muerto. ¿Cuál es su nombre, jefe? José Antonio Rivera. José Antonio Rivera. Solo yo quedé, mi esposa y mi hijo que trabajan. O sea que mi señora trabaja en la modelo, mi hijo trabaja en seguridad en Plaza Palmera, solo escaparon. Solo sus hijos son 9 hijos son los que quedaron ahí. 9 hijos murieron. Bien. Tal vez nos cuesta a nosotros venir y ponernos en el papel de este señor, pero nosotros que somos padres podemos entender que el hecho de venir y tener 9 hijos y de pronto en una facilidad impresionante sus hijos fallecen, eso nos hace pensar si una persona con tanto dolor, con tanta angustia como la que está pasando él, y pasan muchas personas, pueden haber gozo en la vida de ellos. Y yo creo que tendríamos que entender entonces lo que Dios nos menciona acerca de lo que es el gozo, porque dice la palabra, como estábamos leyendo, que el fruto del Espíritu es gozo. Significa que el gozo siempre tiene que estar ahí en nuestra vida cuando nosotros somos controlados por el Espíritu. Y nosotros sabemos, cada uno de nosotros estamos expuestos cada día. Cada día usted ve en la televisión, usted lee los periódicos, escucha el radio, ve el internet, ve cualquier cosa y se va a dar cuenta que hay una cantidad de información en la cual muchas veces a nosotros nos llena de desesperanza. Hay un noticiero acá en nuestro país que tiene, me he fijado, y tiene una sección que dura como 1 minuto que dice, es la noticia positiva del día. Quiere decir que todo el resto de noticias que han habido ahí
son noticias que no han sido positivas. Obviamente, cuando no hay noticias positivas, a nosotros nos afectan nuestra manera de pensar, afectan nuestra manera de sentir, afectan y nos dan miedo, nos da temor. Y todo eso hay que sumarle, todo ese tipo de noticias, de asesinatos, de inseguridad. Hace poco hasta algunas personas tuvimos que venir y traer una cuestión en la cara, una protección, una máscara, por causa de que teníamos temor de una enfermedad que hay por acá, que es la influenza, porque se contagia. Y todo eso crea una tensión. Todos estamos pasando esa tensión. Y a eso, si usted viene y le suma que no solamente son esos problemas generales con los cuales nosotros nos enfrentamos, sino que también hay problemas en nuestros matrimonios, hay problemas en nuestra familia, hay problemas con nuestros hijos, con nuestros papás, hay problemas en las clases, hay problemas relacionales, hay una cantidad de cosas alrededor que todo eso viene y suma. Y a pesar de eso, es lo que podemos estar experimentando, dice la palabra, que tenemos que ser personas con gozo. Ahora tenemos que entonces definir qué es el gozo. ¿Cuál es el significado? Pablo define el gozo como una virtud que debe estar en el carácter cristiano. Eso lo define Pablo. Dice, es una virtud que debe de estar en el carácter cristiano. Es un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Así que cuando nosotros lo vemos acá, entonces tenemos que entender que el gozo es diferente de la alegría o de la tristeza. Porque muchos de nosotros, ¿qué es la alegría? La alegría son aquellas circunstancias que de repente te ocurren y que te llenan de esa emoción que se manifiesta en ese sentimiento de risa, sonrisa. Esa es la alegría. Que viene y gana tu equipo favorito, entonces te sonríes, te da alegría. Y viene y pierde el equipo al que odias y también te da alegría. Entonces, o vienes y compras un aparato, compras un teléfono, te regalan esto, tenés esto. Todas esas circunstancias dan alegría, que una casa, que un carro. Por eso es que muchos de nosotros vivimos buscando solventar o buscando aquellas cosas que pensamos que nos van a hacer felices, y esas en realidad son alegrías. Pero también nosotros hay tristeza, es bien claro. Este señor que estábamos viendo ahí en el video es tristeza. Cuando hay dolor, hay tristeza. No es ajeno el hecho que nosotros tengamos tristeza. Hay algunos de ustedes que se entristecen porque perdieron las clases, perdieron el trabajo, no tienen para venir y solventar las circunstancias el día de mañana, les van a cortar la luz. Algunos de ustedes dicen que me dejó el novio, me dejó la novia, y ahí vienen bien tristes. Bueno, esas son cuestiones temporales, pero en todo eso también dice la palabra que en nuestra vida debe de haber gozo. Así que el gozo es diferente de la alegría. No podemos confundir lo que estamos con cuestiones temporales a las cuestiones que son de verdad del fondo. El gozo no depende, y óigalo bien, el gozo no depende de las circunstancias externas, depende de mi elección y actitud ante la vida. Así que cuando vemos esa definición, el gozo no depende de las circunstancias externas, sino es algo interno, es algo que Dios lo provoca en nuestra vida, y tenemos que estar llenos de ese gozo si nosotros somos de verdad cristianos. ¿Por qué? Hay muchas cosas. El gozo, como hablando de la definición, el gozo denota un nuevo nacimiento. El gozo denota una persona que ha nacido de nuevo. Ustedes saben, nacer de nuevo, como en su momento alguien le preguntó al Señor, ¿y cómo se nace de nuevo? Nacer de nuevo es creer que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Y creerlo, estar con esa confianza de que vamos a pasar una eternidad con Dios. Eso es un nuevo nacimiento. Pues el gozo tiene que ser ese es el resultado. Hay un fruto de que nosotros estamos seguros de que tenemos el nuevo nacimiento, y como cuando nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Si usted no ha confiado en Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y si usted es una persona que ya confió en Cristo, entonces es el nuevo nacimiento. Y como tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo le provoca a usted ese gozo en su vida. Por eso dice en Primera de Tesalonicenses 1:6, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice acá, cuando usted viene y recibe la palabra, cuando usted confía en Cristo, yo no sé si usted lo sabía, pero en el momento que usted confió en Cristo, recibió el Espíritu Santo. Y como el gozo es fruto del Espíritu, entonces el gozo es una evidencia de un nuevo nacimiento. Por eso más adelante vamos a hablar de la importancia que es que usted venga y confíe en Cristo y crea en Cristo para tener este fruto del Espíritu. En segundo lugar, el gozo es un resultado de una buena relación entre su alma y Dios. Si usted ya es cristiano, entonces el gozo es ese fruto. Si usted no está contento, no está contenta, no tiene una relación buena con Dios, usted no va a expresar el gozo. Por eso es que muchas de las personas que vienen aquí y están las canciones y muchos de ustedes vienen y las personas que están aquí interpretando las canciones lo están haciendo con aquel ánimo, y usted viene y está ahí y solo se para y todo el mundo cantando y usted ahí. Y todo el mundo cantando y usted no canta. ¿Sabe por qué? No tiene gozo. Yo veo a un montón de muchachos y muchachas, a ver qué serán, si serán cristianos, pero gozo no se les ve. No cantan, no hacen, no disfrutan. No hay una buena relación entre la persona y Dios. En Hechos 14:22 dice, y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe, y les decían, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. En ese momento, Pablo me está hablando ahí de que infundía ánimo porque le estaban pasando muchas tribulaciones. Pero aún en todas las tribulaciones, yo no sé cuál es la circunstancia tuya en este momento, pero aún en cualquier tribulación que estés pasando, llámese tribulación, prueba, lo que usted quiera, en cualquier circunstancia de esas, tiene que entender que Dios tiene control de eso y que su relación con Dios no puede depender de la circunstancia que usted está teniendo. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Hoy en día nosotros podemos ver que hay una manifestación y podríamos empezar diciendo que en esas adversidades que nosotros estamos teniendo, porque puede ser que estemos teniendo adversidades, tuvimos adversidades o vamos a tener adversidades, el gozo es una defensa ante la adversidad. Cualquier dolor, cualquier circunstancia que te esté pasando, cualquier cosa que posiblemente en otro momento te pudiera derribar, no lo va a hacer si tú eres una persona que experimenta el gozo por la relación que tienes con Dios. Yo he visto cantidad de personas, muchas personas que se derrumban por algo pequeño porque no hay ese gozo, su adversidad los bota, pero también hemos visto a personas que con muchas adversidades ellos siguen creyendo y confiando en el Señor sin perder el gozo, sin perder esa relación íntima con Dios. Por eso en Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. El máximo ejemplo que nosotros podemos ver de una persona en el cual su adversidad no le causó una mala relación con Dios es el mismo Jesucristo, con el Padre. Dice, fijemos la mirada en Jesús, quien sabiendo del gozo que le esperaba, entonces sufrió la cruz.
El gozo nos hace a nosotros tener esperanza en cosas que tal vez ni siquiera nosotros nos imaginamos. En la Biblia también encontramos muchos casos. Por ejemplo, había el primer mártir que se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Esteban. Una persona, un discípulo del Señor, una persona que dice el primer diácono, y esta persona en algún momento por razones, por andar él predicando la palabra, dice la Biblia que fue y la gente lo empezó a perseguir y lo tiraron y lo apedrearon y lo mataron, y cuando él estaba en el momento más fuerte de su adversidad, cuando estaba en el momento más duro, en ese dolor, él aún ahí, él vino y expresó, dijo, yo veo hacia el Señor, veo, y con alegría de corazón, él murió. Eso se llama el gozo de Dios. El gozo se manifiesta en un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que estás teniendo? El gozo se manifiesta en eso. También en la Biblia nosotros podemos ver ejemplos. Pablo y Silas. Pablo y Silas es una historia que se menciona en el libro de los Hechos. Dice que Pablo y Silas, ellos vinieron y estaban hablando del Señor por todos lados. Y cuando llegaron a un lugar donde andaban ellos predicando, resulta que viene y había una mujer que era como adivina, era una bruja, era una mujer que decía cualquier cosa y la gente le creía, y como la gente siempre va tras los adivinos, entonces los dueños los jefes de esa muchacha recibían mucho dinero. Y esa muchacha, cuando Pablo y Silas andaban hablando de Jesucristo por todos lados, esa muchacha decía, ¡hey! Ellos son los enviados de Dios, y lo hacía pensando de que iba a quedar bien con ellos, hasta que un momento dijo Pablo, esta mujer está haciendo y causándonos daño, y le dijo en su momento, en el nombre del Señor, demonio, salte de ellas, y se salió el demonio. Y cuando se sale, los dueños de esa muchacha, los jefes de esa muchacha, le empiezan a decir, güey, no vamos a recibir dinero, y acusan a Pablo y a Silas, y los acusan ante las autoridades y los meten presos, y estando presos dicen, los vamos a meter hasta lo más profundo, los pusieron grilletes, les dejaron, los flagelaron, los golpearon, hicieron cualquier cosa contra ellos, y ellos llegaron hasta allá a la prisión. Y estando en la prisión, dice la palabra, que ellos venían y cantaban, y adoraban y cantaban al Señor. De tal forma que en la oración que ellos hacían, llegó un momento que se abrieron todas las puertas de esa prisión. Y cuando se abren todas las puertas, el centinela que estaba ahí se aflige, dice, se fueron todos. Pero ahí estaba Pablo y Silas, dice, no nos vamos a ir. Y cuando ese testimonio sucede, dice que aquí el carcelero viene y dice, hey, ¿por qué son así ustedes? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es ese gozo que están expresando? Si están muy mal ustedes, ¿qué es ese gozo? Y él viene, y cuando los ve, este centinela, este carcelero, confía en Jesucristo. Y de ahí lo lleva a ellos, a Pablo y a Silas, a su casa. Dice que todas las personas de la familia confiaron en Cristo. ¿Sabe qué es eso? Es el gozo. Nuestro gozo debe de ser de tal forma que nosotros debemos de reflejar esa confianza, esa creencia en Dios. Y estando en esa prisión, viene Pablo y escribe a una iglesia, a la iglesia en Filipos, a los filipenses, estando en una prisión, ya estando en esa prisión, viene Pablo y escribe la epístola del gozo, que se llama escribirle a los filipenses, estando él preso en Roma. Y dice Filipenses 4:7, estando él mal en una cárcel, dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí
este pasaje es el pasaje más poderoso que podemos encontrar sobre lo que significa regocijarse. Lo escribe una persona que está sufriendo y dice dos palabras, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Primero, dice, siempre. Siempre tienen que regocijarse, o sea que es un mandamiento, y si es un mandamiento se puede hacer. ¿Y qué es lo que significa? Y en este sentido, el significado de él dice regocíjense, no dice gócense, porque gozarse es el gozo, pero aquí el regozo es doblemente gozarse. Dice regocíjense y otra vez dice regocíjense, así que 4 veces Pablo menciona aquí la importancia de regocijarnos. ¿Y qué tenemos entonces? Más adelante dice que la gentileza de ustedes sea conocida a todos los hombres, y menciona aquí una palabra, enseña aquí una palabra que dice, el Señor está cerca. ¿Qué es? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué Él viene de estar diciendo regocíjense, sean amables con todos? Dice, el Señor está cerca. ¿Sabe por qué? Porque para que uno pueda estar gozoso en nuestra vida, tenemos que recordar que el Señor está cerca. Que si Él no viene por nosotros, pues nosotros vamos a ir con Él. Que el todo de nuestra vida debe ser, aquí vamos a pasar un montón de circunstancias, un montón de dificultades. Ustedes mismos pueden estarlas experimentando ahorita. Pero aún así, el Señor dice que debemos de tener claridad de que esto es muy temporal, esto es de poco tiempo, esto es de unos 10, 20, 40, 100 años, por decir algo. Pero el Señor está cerca, el Señor viene pronto, y esta debe ser nuestra visión siempre, cualquier cosa que esté pasando. Hoy yo tenía en la mañana una circunstancia un poco ahí del diario, que me pudo medio desestabilizar, y estaba estudiando y dijo, el Señor está cerca, el Señor viene, porque voy a estar aquí con este rollo en mi mente. Se quedó ahí, el Señor está cerca. Por eso dice, en primer lugar, debemos estar con gozo sabiendo que la venida del Señor está cerca. Y eso es una bendición. En segundo lugar, debemos tratar, como dice ahí, dice que la gentileza de ustedes sea conocida por todos los hombres. Debemos tratar con amor y gentileza a las personas. Dice, y cuando dice a las personas es a todas las personas. Porque aquí no dice que seamos gentiles con todos los hombres que nos caen bien o con las personas que nos caen bien. No, tenemos que ser gentiles y mostrarle amor a todas las personas. Te voy a preguntar, ¿hay alguna persona que te caiga mal a ti? O que le caigas mal a alguien. Más fácil. Si alguien te cae mal, si alguien no es de tu agrado, el gozo debería ser que lo saludaras con la mayor gentileza del mundo. Si tú tienes en tu mente, ay, aquí está, a esa persona que no te agrada, a esa persona muéstrale gentileza. Recuerda, el Señor está cerca. Y si es un hermano en Cristo, la persona que te cae mal, pues recuerda que eternamente vas a estar con Él. Allá va a estar. Ahí va a estar. Y de repente el Señor te pone enfrente. Por eso dice aquí, debemos tratar con amor y gentileza a las personas. Y después dice, no se preocupen, que es otra de las cosas que nos puede traer y quitar el gozo. Dice, no se preocupen por nada. Es que el Señor no sabe, porque viera las cosas, por nada. Es que no sabe cómo me duele el estómago, por nada. Es que no sabe que no tengo dinero para el lunes, por nada. Dice, por ninguna cosa estés preocupado. Porque cuando estás preocupado por algo, por la salud, por la enfermedad, por el trabajo, por la relación, cuando estás preocupado, entonces por eso viene y el rostro se le olvida el gozo. Por eso ahí viene una vez con una cara de limón, una cara de angustia. Yo les digo, ¿cómo están, don Angustia? Tiene una cara así.
porque están preocupados. Por eso todas esas noticias de alrededor nos preocupan y nos quitan el gozo. Pero aquí la palabra dice, no se preocupen por nada. Ajá, y por eso que te está pasando, dice por nada. ¿Qué te preocupa? Dice, por nada. Por esto, por nada. Ah, que por nada. Y por ninguna cosa te preocupes. Debemos de dejar entonces ante el problema y dificultad, debemos de dejar la ansiedad y el afán, y dice colocar nuestras peticiones en oración. Si oras por algo, se la dejaste al Señor. Señor, esto estaba mal para mí y estaba preocupado por eso, aquí te lo paso, es tu preocupación. Y dice, al final de eso, si le damos nosotros a Él nuestras cargas, entonces nos va a traer paz. En cuarto lugar, si confiamos en el Señor, tendremos paz. Y el gozo es eso. El gozo es esa expresión de que a cualquiera que sea la situación, en cualquier problema que estemos, Dios tiene el control de todo. Hay una fotografía ahí que la tenemos, esta señorita se llamaba, o esta señora se llamaba, si la ponemos por ahí, ella se llama Carla Faith Tucker. No sé si ustedes han leído la biografía de ella. Es una biografía impresionante. A mí me gustaría que ustedes la pudieran leer. En términos generales, ella era, cuando era niña, era una niña que tenía problemas familiares en Estados Unidos, en Texas, como muchos, o tal vez más que los que hemos tenido nosotros. Y esta joven, cuando tenía 8 años, encontró a sus hermanos mayores drogándose. Y ella le dijo, ajá, le vamos a decir a mi mamá, yo le voy a decir. Y los hermanos mayores vinieron y la drogaron a ella también. Le pusieron la droga, le dijeron, ya no vas a poder decirle a mi mamá, porque también tú te drogaste. Y desde esos 8 años, ella empezó a tomar la droga. Y cada vez más difícil, más difícil, más difícil, hasta que llegó un momento y ella no pudo estar en ningún lugar. Se casó con una persona o vivía con una persona. Pero siempre la droga, con droga, incontrolable la joven. Y vino un momento en que en su estado emocional difícil, encontró a su esposo, novio, lo encontró en una cama con otra mujer, y en la drogadicción que ella tenía, ella vino y agarró una punta de esas para hacer hoyos en la tierra, y los empezó a agarrar a los dos. Y los mató y los hizo, los deshizo, todo su odio lo derramó ahí. Ella fue encontrada culpable. Fue a la cárcel. Después de estar en la cárcel, alguien le habló de Jesucristo. Y cuando le hablaron de Jesucristo, ella decía, pero ¿cómo no me encontraron antes? Mi vida estaba destruida. Ella vino y confesó sus delitos, su falta, y después de confesar su delito y su falta, llegó hacia el juez, fueron del juez, y el juez dijo, está bien que lo haya dicho, pero ella tiene pena de muerte. Y le dieron pena de muerte. Un día fue entrevistada en un programa de Larry King, mucho antes de morir, y las preguntas que le hizo Larry King, todas coincidían y llegaban a decir que su vida había sido un desastre, pero que había encontrado algo mucho mejor, que era Jesucristo. Y al terminar la entrevista, Larry King le preguntó, ¿y todavía te sientes bien? ¿Podrías explicarme un poco más de cómo te sientes? No puede, le dijo Larry King, no puede ser solamente por Dios que estés así. Y Carla sonrió y dijo, sí, a eso se debe. Se debe, dice, al gozo del Señor. Y muchas personas
confiaron en Cristo por ella. Después ella pidió un indulto, los abogados de ella pidieron un indulto, y en ese indulto le dijo el gobierno de Texas y en la Corte Suprema y el presidente de la República que no se le podía dar un indulto. Y un 3 de febrero de 1998, ella murió con una inyección letal. Antes de morir, le pidieron a ella, ¿qué comida quieres comer? Le dijeron, quiero frutas. Comió unas frutas y dijo, las últimas palabras fueron, yo sé que he causado mucho daño. Sé que sufrieron las personas a las cuales yo les corté la vida. Pero también sé que Jesucristo me perdonó a mí. Y como me perdonó, voy al cielo. Y a todos ustedes les dijo que han confiado en Cristo, los veré pronto. El gozo de Dios, la confianza en Dios, provoca que cada uno de nosotros seamos personas que miremos la vida de diferente manera. La pregunta mía es, si usted o si tú no tienes gozo hoy, ¿te has preguntado por qué no tienes gozo? Yo creo que hay algunas razones. La primera sería una pregunta. ¿Cuál es la causa? Y tú sabes nadie más. ¿Cuál es la causa que te hace perder el gozo? O por la cual no tienes gozo hoy. ¿Hay alguna razón de mucho peso por la cual no estés gozoso? ¿No estés gozosa? ¿Qué es lo que más te molesta de esta situación que estás atravesando? ¿No estás contento con alrededor tuyo? ¿Con tu escuela, con tus amigos, con la iglesia, con tu familia, con tu esposa, con tus padres? ¿Estás recordando tal vez que tú eres una persona que ha sido abandonada por su madre? Tal vez estás pensando, yo he sido una persona abandonada por mi padre. Y eso pues, no te provoca que haya gozo en tu vida. Tal vez hayas sufrido alguna infidelidad. Tal vez estés aquí y estés todavía sufriendo mucho por causa de alguien que te hizo algo. ¿Qué es lo que te quita el gozo? Dice la palabra, como estábamos viendo, que en ninguna cosa te la puede quitar si vemos al autor y consumador de nuestra vida. Y habla con Dios. Si tienes algo por la cual has perdido el gozo, no tienes gozo, habla con Dios. Pero no lo hables en tono de reclamo. Háblale como un hijo a un padre. Y dile, Señor, tengo esta circunstancia, tengo este problema. Y quiero tener gozo. Y si hay que perdonar, lo que tienes que hacer, lo puedes hacer. También otra pregunta que te puedes hacer es si estás guardando tu corazón. Aquí hemos estado hablando de cómo nosotros debemos de guardar nuestro corazón. ¿Cuál es la forma? Esa es parte, es nuestra vida. Cuando decimos que como si estoy guardando mi corazón, ¿qué es lo que más veo? ¿Qué es lo que estoy viendo alrededor? ¿Qué es lo que yo me alimento? ¿Qué es lo que más escucho? ¿Qué es lo que más pienso? ¿En qué mi mente está metida? Está metida en venir y hacer cosas y tener cosas y ser grande y estar ser de lo mejor allá, ser de lo máximo. Si estás ahí, guarda tu corazón. Guárdalo. Porque posiblemente eso te está impidiendo tener gozo. Tal vez estás sufriendo por cuestiones de tus hijos. Quisieras tener mejores hijos. Quisieras tener mejores cosas. Mejores padres. Guarda tu corazón. Si tus padres y tus hijos no están, ellos son otros pecadores. Todos somos pecadores.
Pero tenemos que tener el gozo puesto en el autor y consumador de la fe. Por eso dice, por nada se preocupen. Otra cosa es si estoy sonriéndole a la vida, si estoy contento con la vida. Dice un estudio que los adultos nos sonreímos poco. Un estudio menciona que los niños se sonríen 400 veces al día. Un estudio de una universidad en Estados Unidos. Dice, 400 veces al día se sonríen los niños. Los adultos, dice, se sonríen 15 veces al día. Algunos, dije yo, otros yo creo que ni nada, man. ¿Cómo estamos en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra forma de estar viendo las cosas? Hasta en la palabra misma dice, un corazón alegre es la mejor medicina, un ánimo triste deprime todo el cuerpo. ¿Cuánto nosotros venimos y estamos contentos? El gozo nuestro, dice la palabra, el gozo es medicina para nosotros. En el mundo, porque en el mundo la palabra es bien clara. Entonces cristiano dice, no, que los cristianos no sufren, que sufrimos mucho, dice la palabra, dice, en el mundo tendréis aflicción. Si piensas que estás aquí y no vas a ver aflicción, no, dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas, dice, yo he vencido al mundo. Así que siempre tenemos que tener puesta nuestra mente para tener gozo en el Señor. Él tiene control de todas las cosas. Y en cuarto lugar, otra pregunta que tengo que hacerme es si estoy seguro de mi salvación. Sabemos que si estamos viendo que el gozo es un fruto del Espíritu y el Espíritu se recibe cuando confiamos en Cristo, entonces tenemos que entender de que si usted está aquí o si usted está viendo y no es una persona cristiana, por más que se esfuerce, no va a poder tener gozo. Es más, todo lo que yo he podido o he estado hablando aquí, si usted no es una persona cristiana, entonces es como que yo haya tirado sal al agua. De ahí lo trascendental para cada uno de los que estamos acá. La pregunta es no cuánto tiempo tiene de estar viniendo a la iglesia, o cuánto tiempo tiene de usted de estar yendo a su iglesia o escuchando mensajes cristianos. Que fulano me gusta, que este me encanta. Sí, está muy bien. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, entonces no puede experimentar el gozo que Dios dice, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Y como es fruto del Espíritu, usted necesita ser salvo. ¿Cómo va a ser salvo? Creyendo que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Todos somos pecadores, merecemos ir al infierno por ser pecadores. Cristo vino y murió en lugar nuestro y pagó todos nuestros pecados en la cruz. Y dicen las palabras, versículos, que cuando Él los pagó, entonces si usted cree en eso, tiene vida eterna, es salvo, va a estar con el Señor, va a estar siempre con el Señor, pero tiene que creerlo. Eso es el mensaje. Pero si usted viene y si está seguro de su salvación y usted sabe que va para el Señor, usted sabe si eres salvo y no está gozoso, y sigue encadenado a muchas cosas que usted está haciendo, encadenado a sus culpas. Por eso también usted está perdiendo el gozo. ¿Cuáles son las culpas? ¿Cuáles son los pecados que usted puede estar teniendo hoy? Usted sabe. Es un cristiano, pero está lidiando pecados ocultos, lascivia, mentiras, envidia. No se porta bien, hay muchas cosas que no está haciéndolo bien. Y todo eso le provoca a usted que no tenga esa relación, ese gozo que Dios quiere que tenga, que disfrute. Porque es un disfrutar. Una vez estaba Jesucristo con unos discípulos, y estaban los discípulos haciendo milagros y cosas así. Y le dijeron, hey, mira, Señor, todo lo que estamos haciendo. Y le dijo el Señor, y por eso se alegran. Por las cosas. No, hombre. Alégrense, dice, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es, por eso alégrense.
Y eso es lo que nos va a traer gozo. Así que si hay cosas que estás haciendo, si estás portándote no correctamente, si hay pecados en tu vida y eres un cristiano, es el momento que digas, yo quiero experimentar el gozo. Y el Dios grande y verdadero que tenemos, te dice, ya todas tus culpas, todo lo malo que haces, que hiciste, que van a hacer, yo ya lo pagué en la cruz. Además, lo tiré, dice, en este pasaje de Miqueas 7:19, dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros, dice, sepultarás nuestras iniquidades, arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Dios espera, Dios confía y Dios quiere que tú disfrutes del gozo de la salvación. Cualquier circunstancia que esté pasando, ya Jesucristo nos dio libertad. Ya Él nos ama, Él te quiere, Él te perdonó. Y no hay ninguna razón, no debe haber ninguna razón para que tú no experimentes el gozo de salvación. Que Dios nos siga enseñando. Que Dios permita que el fruto del Espíritu sea una parte en nuestra vida. Vamos a orar, poniéndonos de pie, oramos. Señor, estamos aquí en esta tarde agradecidos con que tu Padre has pagado. Señor, porque tu Padre has cancelado todos nuestros pecados. Señor, no hay nada ni nadie que nos pueda quitar el gozo que tú nos has dado por tu Espíritu. Señor, tú nos has dado libertad. Tú arrojaste todos nuestros pecados al fondo del mar. Todos. Y Señor, estamos agradecidos por eso y queremos, Señor, experimentarlo de verdad. Y por eso venimos y te cantamos y te alabamos. Y te decimos, Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por perdonarnos. Señor, que el gozo tuyo lo podamos experimentar, que sea parte en nuestra vida, Señor. Y por eso te alabamos y por eso te cantamos. Porque tú, Señor, nos has dado libertad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.